el SUTEP dice que es exitoso, me imagino que tiene una versión contraria, pero le vamos a preguntar de esto y también de la situación política y de la situación de la presidenta, puesto que ha sido, además de ser hoy ministro de Educación, ha sido el jefe de su gabinete técnico. Gracias por acompañarnos, ministro Morganquero. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar aquí en tu programa. Primero, le pido por favor que hablemos brevemente de su balance del paro de ahora y luego hablemos de la presidenta y luego volvemos al sector de educación. ¿Qué le parece? Claro. ¿Cuál es el balance del paro nacional del SUTEP el día de hoy? Bueno, primero hacer énfasis en que es un paro y no una huelga. Por paro es un día, huelga indefinida, ¿a eso se refiere? Claro, hay unas particularidades en la nomenclatura, digamos, técnica de la dinámica propia, además a la que respetamos, de la dirigencia sindical en relación a las distintas posiciones. Ahora, el SUTEP dice en un post que usted ha hecho algunas propuestas que están en la línea de las demandas de ellos. ¿Cuáles son? Bueno, primero recordar que nosotros nos hemos sentado a dialogar con el SUTEP, como estamos dialogando con distintos sectores sociales en el marco del Pacto Social por la Educación que estamos impulsando desde el Ministerio de Educación, con el sector privado también, con los gobiernos regionales, como lo hemos hecho la semana pasada, con los padres de familia, como lo hemos hecho este lunes. Pero hablemos de este sector que hoy día ha hecho un paro. Sí, entonces nos hemos reunido con el secretario general del SUTEP en su momento, Lucio Castro, varias veces. Nos hemos reunido también con los dirigentes de todas las regiones del SUTEP y hemos tenido un diálogo. ¿Y han llegado a algunos acuerdos? Claro, no solamente algunos acuerdos, sino también los hemos invitado y convocado a participar activamente en el Pacto Social por la Educación. Y el día de hoy yo tengo un reporte técnico del Ministerio de Educación en torno a que la paralización o el llamado al paro ha sido acatado por el 7.5% de los 405.000 docentes que están en la carrera pública magisterial. Y esto nos da una cifra bastante positiva en relación al 92.5%. Tendrá otra lectura, pero es cierto que estamos en tiempos de difícil movilización. Sí, pero yo lo que quiero recalcar, y por eso también me da gusto que me hayas invitado a tu programa, es que el 92.5% de los docentes del Perú se han comprometido con los niños a seguir trabajando. ¿Y usted qué se ha comprometido? Porque ellos dicen que usted les ha hecho algunas propuestas en la línea de sus demandas. O sea, ¿eso significa algún aumento en el futuro cercano? No. Se trata simplemente de una serie de reconocimientos que estaban pendientes y para eso necesitábamos nosotros tener la habilitación legal y por eso hemos presentado un conjunto de proyectos de ley. Mencione uno, el más importante. Los tres los podemos mencionar. Es una bonificación extraordinaria. ¿Sí? Dinero, ¿no? Para todos no como un aumento correcto mensual, sino una bonificación. Una bonificación extraordinaria. En esta ocasión también hay un pago de CTS para los docentes cesantes de años anteriores y por último hay un bono especial de escolaridad para los que se incorporan a la carrera pública magisterial. El año pasado sacamos una convocatoria para fortalecer la meritocracia de 73.000 y hoy les estamos reconociendo que nunca se debe olvidar cuando hablemos a los más de 71.000 docentes que van a tener el apoyo, ¿no? Es una reforma que nos ha costado mucho como para descuidarla, ¿no? Lo de la nadie la está descuidando, se fortalece la meritocracia, nosotros estamos comprometidos en esa línea. Mucho con el gobierno de Castillo, ¿no? Y este año estamos convocando nuevamente a 50.000 nuevas plazas. Ahora permítame, por favor, y luego regresamos a su sector, si nos cabe el tiempo, que le pregunta, usted es un ministro que conoce muy bien a la presidenta, porque ha sido jefe de su gabinete técnico y antes fue jefe de su gabinete técnico en el Ministerio de Inclusión Social también. Entonces, le pregunto, por el viernes pasado el Consejo de Ministros votó por la resolución esta que autoriza la presentación de la demanda competencial. El día de ayer, el miércoles. ¿No fue el viernes? Lo dice en la resolución. Sí, pero ayer retomamos la discusión que tenía que ver con la resolución que se plasmó el viernes pasado en extraordinario. Ya. Cuando votaron por esa resolución, tienen una aspiración a lograr con esa demanda competencial. ¿Cuál es? ¿Que no se investigue a la presidenta o que se la investigue con ciertos cuidados, con ciertos límites?
Yo creo que hay un acoso político, sistemático, que busca desacreditar el rol de la presidenta y que constituye un serio atentado a la vida democrática. ¿El acoso político es de otras fuerzas políticas, de críticos del régimen o de los organismos de la justicia? Yo creo que hay una judicialización de la vida política que atraviesa las líneas de tensión que estamos viendo en la Fiscalía de la Nación. Yo no voy a hacer comentarios sobre las investigaciones que están en curso. Creo que tenemos que reflexionar como sociedad, por Fernando. Eso lo que le pregunto es importante porque ustedes, el Consejo de Ministros, ha aprobado que se presente esa demanda. Porque consideramos que estamos yendo demasiado lejos y que tenemos que restablecer un equilibrio entre los poderes y que la figura presidencial se tiene que respetar. Ya, y eso significa que no se debe investigar a la presidenta o que se le debe investigar con ciertos cuidados y sin excesos. Lo que dice la demanda competencial es que no se sigan adelante con las investigaciones y que tenemos que regresar a la situación que teníamos en el Perú. O sea, que no se le investigue a la que teníamos antes. Claro, el 117 es muy claro en ese sentido, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a encauzar nuestra vida política. Un poco borrar la historia inmediata. No. Y este gobierno de alguna forma es resultado de que se pudo investigar a Pedro Castillo. En 2019 las cosas fueron cambiando y empezamos a abrir esa caja de Pandora, que tiene también que ver con la reflexión que se ha ido haciendo sobre la vacancia, el uso de la vacancia desde el 2016, con la crisis política que vivió el gobierno del presidente Kuczynski. Y yo creo que ahí hemos generado otras crisis, por ejemplo, el cierre del Congreso en el año 19 por parte del expresidente O sea, ahora Vizcarra. Ustedes como ministros piensan que es mejor no investigar a los presidentes. No, nosotros estamos planteando la necesidad de que se apruebe esta demanda competencial en torno a la separación de poderes. Va mucho más allá, querido Fernando. Es una reflexión de fondo que estamos haciendo. Porque hemos visto este acoso sistemático que además impide el desarrollo del liderazgo del Poder Ejecutivo a través del jefe de Estado, de la jefa de Estado. Es difícil gobernar cuando se tiene tantas investigaciones, pero lo mejor es evitar esas investigaciones no metiéndose en ¿Qué marca es mi problemas? reloj, Fernando? No tengo idea, pero supongo que Rolex no es... Por eso, y que menos se lo dio Colima, ¿no? No, por supuesto que no. Yo creo que justamente pero son si es temas un Rolex, que ahí sí uno se mete en problemas. Yo creo que justamente eso es de ahí tenemos que salir. Y además demoró mucho la presidenta. De ahí tenemos que salir. Y ya ha dado su versión y ha dado su testimonio mucho, pues, tanto en la Fiscalía como ante la opinión pública. Politólogo, por cierto, ¿no? Sí. Sabe pues que una demora en tener una narrativa consistente, no para la Fiscalía, que ese es un tema legal, sino para la ciudadanía, es terrible. Y a propósito, ¿usted está de acuerdo con la figura del vocero o cree que está creando ciertos problemas? No, yo creo que es una figura puntual de actividades del despacho presidencial. Parece que al jefe del gabinete, al presidente del Consejo de Ministros, no le hace mucha gracia, ¿no? El señor Gustavo Adriancén, nuestro señor premier, está trabajando y es el vocero. Ha dicho, yo soy el vocero autorizado, según la Constitución, artículo 123. Sí, es el vocero del gobierno, y es el coordinador también del gobierno. Pero el espectáculo del actual jefe del gabinete, que fue el cargo que usted tuvo, explicándose a sí mismo, fue un poco un cortocircuito ahí comunicativo. Es que se quiso, creo que aportó cosas positivas, esa vocería adicional y específica a las actividades de la Presidencia de la República, y creo que fue una forma necesaria también de defenderse de un ataque artero, de una denuncia que ya está Pudo hacerlo pasada. con un comunicado, no sé, la verdad, de alguien tomando la escena donde puede tenía que ser, ser. Puede ser, pero decidió hacerlo sí mismo, así dentro de una respuesta también a otros temas que estaban ahí en la agenda, ¿no? Es que tal vez hay países donde hay voceros que están haciendo fluidamente su trabajo, pero no tienen la figura del primer ministro como nosotros la tenemos.
Entonces, de repente, ahí hay un desajuste. No, es que una cosa es ser vocero del despacho presidencial y de las actividades que cotidianamente realiza la presidenta constitucional de la República, y otra cosa es ser vocero del gobierno, del impulso, de las políticas, de los lineamientos que tenemos que ir llevando. Cuando usted fue jefe del gabinete técnico de la presidenta, o sea, el cargo que hoy ocupa Freddy Hinojosa, ¿se barajó la idea de ser vocero? ¿Tal vez usted mismo lo hubiera podido hacer? En algún momento se planteó la posibilidad de que pudiéramos salir a comentar otras cosas que tienen que ver con las actividades propias de la señora presidenta constitucional. Por ejemplo, Fernando, en algún momento creo que no se comprendió a carta cabal, por ejemplo, el viaje que la señora presidenta constitucional hizo a Alemania, a Italia, a visitar al Papa. Nunca se logró explicar eso claramente por parte de la... En ese momento había otra persona en la Cancillería. La foto del Papa fue terrible. Bueno, fue una sola foto, ¿no? En ese sentido yo no podría comentar lo que hace o deja de hacer el Vaticano como sabemos, ¿no? Pero la presidenta tuvo una larga reunión muy fructífera, muy cálida con el Papa Francisco. Y no nosotros, como el equipo que la acompañó a la señora presidenta, no pudimos tomar una foto. Y ahora solamente se publicó esa foto. Pretende ir a la China, ¿no? ¿Está decidido? Bueno, yo ya creo que Cancillería ahí tiene todo un espacio de reflexión, de agenda, de trabajo conjunto con el gobierno chino y es lo que yo he escuchado del señor canciller, ¿no? O sea, va a ir la presidenta, va a solicitar permiso al Congreso para ir a la China. Bueno, entiendo que el canciller está planteando distintas posibilidades en relación a ese viaje. ¿No está decidido ese viaje? No, sí, lo ha planteado el canciller. Y por supuesto en su momento se verá la factibilidad de llevar... Pronto, ¿no? Porque se dijo que era para junio. Por eso, creo que no tengo aquí ahorita las fechas y no me corresponde a mí intervenir en ese ámbito por ahora. No le corresponde hacer el anuncio, pero ya su colega del Midagri, del Ministerio de Cultura, lo ganó porque él dijo, la presidenta va a ir a Lo comentó China dentro de un contexto y también lo retomó nuestro canciller Javier González Olaechea de manera muy positiva, con mucho liderazgo, y también mostrando que hay un gran interés por tener reuniones de trabajo y visitas de Estado de la presidenta. Ahora que hay una estrategia ya de la demanda competencial, que la presidenta mejor no sea investigada, porque eso menoscaba el gobierno, todo esto, ¿ha dado la presidenta algunas instrucciones de pronto en esa reunión del Consejo de Ministros para tratar de separar su defensa legal del trabajo del gobierno? Porque ahora resulta que ustedes han tenido que votar por la demanda competencial. ¿Hay alguna instrucción? Se aprobó por unanimidad. No, muy bien. Yo escuché hace unos instantes a Juan Carlos Portugal, lo acabo de conocer aquí en RPP y lo saludé. ¿Recién lo conoce usted? Sí, claro que sí. Bueno, y va a tener que ser más mediático que el doctor Castañeda, que más bien no era de dar mucho la cara, y recomendaba a la presidenta que se calle. Usted sí comprende, usted como que ha sido su jefe de gabinete, usted que es politólogo, usted que es ministro ahora, sabe que la presidenta no puede guardar la reserva de todo lo que tenga que defenderse en la Fiscalía, porque los ciudadanos necesitamos respuestas de ella, ¿no? Sí, también hay que tener cuidado con las denuncias no corroboradas, y en ese sentido yo creo que tenemos que hacer una reflexión para fortalecer en conjunto nuestro sistema democrático. Claro, pero el silencio de la presidenta pues alimenta las especulaciones, por eso mejor que ella nos cuente. Seguramente lo hará próximamente y tendrá como les habrá contado de repente a ustedes. ¿Qué pretende ahora respecto a su hermano? Yo sé, Fernando, por ejemplo, y la presidenta nos lo ha contado, que el año pasado se dio un gran esfuerzo, por ejemplo, en darle 3.000 millones de soles al sector educación. Hoy tenemos el 4.6 del PBI. ¿Quiere volver a Sí, por supuesto, y me parece bien importante además, bien importante porque el esfuerzo que se ha hecho es muy, muy importante. Y segundo, la presidenta Boluarte en los 18 meses que lleva en su gestión le ha dado un aumento de 500 soles a los docentes, a todo el Magisterio Nacional. Y desde el 2019 hasta el 2022, fines del 22,
se dieron otros 500 soles. Entonces, hay un aumento para nuestros docentes, es importante. ¿Cuántos También, docentes hay en el Perú ahora? 405.000. 405.000, es bastante. Y este ¿no? año abrimos 50.000 nuevas plazas. ¿Cuál es siempre en la línea de la meritocracia. ¿Cuál es el promedio de alumnos por profesor en el Perú? Y además cerramos la brecha política del pasado en relación a los Sí, profesores que no le he hecho una se pregunta presentaron. puntual porque yo no he encontrado el dato preciso. Sí. ¿Cuántos alumnos por profesor hay en el Perú? Debe haber alrededor de 20. Alrededor de 20. ¿Y cuál es el promedio de la OCDE? Exactamente no lo Entre sabría, 15 y 20. pero puede ser un poquito más bajo, sí. Eso significa que no estamos mal en términos de cantidad de profesores. No estamos el problema es la mal. calidad de profesores. Tampoco, querido Fernando, no estigmaticemos a nadie, por favor. No, Nuestros es que profesores no estoy diciendo merecen que sean de baja calidad, sino que hay que mejorar. Y por eso la meritocracia. Sí, pero mira, la meritocracia es que tienen 8 escalas y que ellos hacen su carrera pública y tienen que ser evaluados, que no es en automático. Claro, y muy probablemente, esa evaluación implica una superación académica constante. Y históricamente el sueldo está atrasado de los profesores. Muy el Perú ha logrado en estos momentos, en los últimos años, gracias a la gestión también de la presidenta Boluarte, hemos colocado al Perú en el tercer lugar en América Latina, debajo de Costa Rica y de Colombia. Y nos sigue muy por atrás. O sea, países como Brasil, México, Ecuador, por favor, eso es desde el gobierno de importante. PPK es cierto que se ha recuperado el sueldo de los maestros, que de pronto no ha sido fruto de las huelgas y de los reclamos correcto, ha sido un trabajo organizaciones gremiales, sino de decisión política y en ese sentido de invertir en la educación. Así es. Y en ese sentido, hoy los maestros están reaccionando con el compromiso profesional de atender a sus alumnos, y eso tiene que ver con el buen inicio del año escolar que hemos tenido. Ese impulso y la a la educación, continuidad. que ya desde hace algunos gobiernos, ahí el ministro Saavedra fue fundamental, no se puede descuidar ahora pues por los pedidos de por muchos congresistas, ¿no?, que han estado más preocupados. Mira, yo creo que ahora tenemos que enfocarnos en la cohesión social, por ejemplo, los profesores retirados que entren sin dar examen, ese tipo de... Sí van a dar examen. Sí van a dar examen. O sea, a lo largo de su carrera, nuevamente ellos se incorporan. No va a permitir esas contrarreformas. Yo no hablo de contrarreforma, yo estoy totalmente en desacuerdo con esa perspectiva y puedo sostenerla. Yo creo que se concluyó un ciclo que tiene que ver con la reforma universitaria, que tuvo éxito, y luego estamos ahora abriendo otro momento de reflexión, por ejemplo, con las universidades. Fernando, ¿cuántos alumnos se titulan en las universidades del Perú? Es una cifra bien compleja. Yo tengo un reporte que me indica que son menos del 10%. Y ahí tenemos un reto. Tenemos que abrir nuevas modalidades de titulación para reconocer la perspectiva profesional de nuestros alumnos en el nivel universitario. Y tenemos que trabajar con las universidades. SUNEDU fuerte, pero se desarmó mucho, pues, SUNEDU con... No se ha desarmado. Con las contrarreformas de los últimos tiempos, ¿no? Es un término que yo no utilizo, con el cual estoy en desacuerdo. Momentos de reflexión, dice usted, momentos de reflexión. ¿Por qué? Porque en el Congreso existe una nueva realidad política que no podemos negar. Y esa realidad política la hemos construido también los peruanos en nuestro proceso electoral en el 2021. Entonces yo creo que tenemos que trabajar con los actores reales que están en este momento en la escena política. Pero fortalecer un poco a la SUNEDU, porque perdió bastante. La SUNEDU está haciendo su trabajo, está supervisando, sigue en los procesos de licenciamiento. De nuevas universidades, con esta perspectiva donde las universidades pueden ser hasta centros de lavado de activos. Hay que cuidar esos. Nadie está haciendo riesgo, eso. ¿No? Yo no creo que vamos por ahí. En el Congreso vemos varios proyectos. Tenemos la nueva Universidad de Bellas Artes, la Universidad del Folclor José María Arguedas, la Universidad de Carabaya y la Universidad de Chincha, recientemente creadas, que son más universidades técnicas que generan espacios de confianza para nuestros jóvenes. Nuestra transición demográfica sigue para arriba, querido Fernando, y ahí tenemos que responderle a nuestros jóvenes de manera muy, muy responsable, y eso es lo que estamos haciendo. Y yo también quiero recalcar que en los últimos años en los últimos 2 años le hemos dado un 48% más de presupuesto a nuestras universidades públicas. Es algo importante y que se ha logrado gracias a la presidenta Boluarte. Y la educación técnica, que es otro
Es Otro un gran pendiente, tenemos que trabajar en eso. Yo estoy convencido de la importancia de nuestros institutos superiores tecnológicos. Muchas gracias, ministro Morganquero. Terminamos con nuestras cartas. Gracias, Fernando, a ti. Sobre la mesa. ¿Puede por favor escoger una carta? ¿Qué dice la carta? Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto y tú, sin piedad, te fuiste de mí, sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Un gran mal. Un gran vals mal paso. Que es mal paso. Así Muchas que gracias. Te agradezco, ministro Fernando. Morganquero. La carta es un recuerdo del programa.